Evangelio según San Juan, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. Leemos la palabra del Señor para alabanza y gloria de su nombre y para bendición de nuestras almas. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, él llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor añada bendición a esta palabra. Soberano Dios y Padre que moras en gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa, Señor, porque es aquí donde tú envías bendición y vida eterna. Te damos gracias por la libertad que nos has dado en esta tarde para alabar tu nombre, para entonar los himnos, los cánticos espirituales, Señor. Pero en esta hora, Padre, conforme lo dices tú en tu santa palabra, que es más bienaventurado dar que recibir. Sabemos que tú te deleitas cuando nosotros como tu pueblo nos reunimos, Señor, a bendecir y a glorificar tu nombre. Pero tú te deleitas más bendiciéndonos también, Señor. Así que te rogamos en esta hora que tu palabra corra y fluya con poder, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, y que el nombre de tu Hijo amado Jesús sea glorificado por encima de todas las cosas. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Acabamos de leer un pasaje muy conocido que nos relata que es la primera señal, el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo, que fue la conversión del agua en vino. Entonces este mensaje lo hemos titulado así: el milagro de la conversión. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es algo que como hombres no podemos hacer, que solo Dios lo puede hacer. Y así vendrán muchas situaciones en nuestra vida que no las podemos resolver, por más capacidades intelectuales que tengamos, por más dinero, por más propiedades, por más contactos que tengamos. Vendrán momentos donde solamente el Señor podrá solucionarlos. Entonces vamos a estudiar este pasaje, a ver el Señor qué nos quiere dar en esta tarde. El primer versículo, ahí acabamos de leer en el versículo 1, dice que al tercer día se hicieron unas en Caná de Galilea. Amén. Entonces, hermano, tenemos que mirar, hay detalles que el Señor nos pone ahí en la palabra, que es lo que Él quiere que nosotros escudriñemos. Y aquí aparece una palabra: al tercer día. Entonces vamos a mirar qué ocurrió el segundo día y qué ocurrió el primer día. Amén. Si nosotros miramos ahí mismo en el Evangelio según San Juan, pero ya en el capítulo 1, 35, capítulo 1, versículo 35, nos dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Eso es lo que ocurre el segundo día. Amén. Vamos a ver qué ocurrió el primer día. Pasamos al versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en el versículo 29 tenemos el primer día, en el 35 el segundo día, y en el capítulo 2, versículo 1, tenemos el relato del tercer día, que es el día que el Señor hace el milagro que convierte las aguas en vino. Pero hermanos, hay algo que cuando nosotros miramos aquí nos está hablando de 3 días, ¿sí?
pero cuando nosotros miramos, o sea, miramos los números, los dígitos, nosotros casi siempre los ubicamos el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de último ponemos el 0. Pero a la verdad el número 0, el dígito 0, él va de primero, él es el primer dígito. Amén. Entonces acá estamos viendo 3 días, amén. Pero vamos a ver qué ocurre antes de estos 3 días. Para esto tenemos que ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es lo que ocurre realmente, hermanos, el primer día, que en esta ocasión lo vamos a llamar el día 0. ¿Qué es lo que ocurre en este día? El Señor Jesucristo es bautizado en las aguas, y el Espíritu Santo también desciende sobre él. Entonces en este primer día lo que estamos viendo es que aparece el Padre que está sentado en su trono y está diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Su Hijo aparece aquí en la tierra porque nos dice la palabra que él no estimó el ser igual al Padre como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, tomó forma de hombre. Amén. Entonces el Hijo está aquí en la tierra, pero el Padre está enviando el Espíritu Santo sobre su Hijo. Tenemos ahí la Trinidad, tenemos el Señor Jesucristo siendo ungido con el Espíritu Santo. Amén. Para la obra, para el ministerio que él iba a comenzar. Entonces realmente esto es lo que ocurre en el día 0. Amén. Entonces vamos a mirar para qué el Padre ungió con su Santo Espíritu a su Hijo amado. Vamos al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículos 16 al 18. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Ese primer día, el primer día 0, lo que el Padre hace es que unge a su Hijo con su Santo Espíritu para realizar esta labor. Amén. Entonces vamos a mirar un poquito de esa labor. Dice que el Espíritu del Señor me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué es un pobre, hermano? Un pobre es aquella persona que es rechazada, que es menospreciada, que no es entendida, que no es comprendida. Amén. Y entonces estamos viendo que esto viene de ¿dónde? Internamente, externamente. Esto viene de afuera. O sea, hay un rechazo de afuera. De pronto por situaciones que hayamos cometido, errores que hayamos cometido, entonces viene ese rechazo, puede venir ese rechazo a nuestras vidas. Amén. Entonces, el Señor en su palabra nos dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, con todo Él nos recogerá, porque Él no desecha a nadie. Él no desecha a nadie, no importa en la condición que nos encontremos, Él nunca nos va a desechar. Él siempre está con sus brazos abiertos, con brazos de amor, con brazos de misericordia. Entonces, para eso el Padre ungió a su Hijo amado con su Santo Espíritu, para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor Jesucristo lo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Pero el Espíritu del Señor también vino sobre Cristo para sanar a los quebrantados de corazón
Ya aquí la palabra corazón nos habla de la voluntad, nos está hablando ya de lo interno. El caso anterior miramos lo externo, ahora estamos mirando lo interno, una condición interna. Dice que a sanar a los quebrantados de corazón. El quebrantado de corazón es aquel que está despedazado completamente, que se encuentra débil, que se encuentra sin fuerzas por tantas situaciones que pueden venir a nuestra vida. En un momento podemos sentirnos así, hermanos, los amigos también. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces debemos acercarnos a Él, hermano. Cada vez que estamos siempre, como nos decía hace un momento el pastor, siempre van a venir esos momentos de debilidad, donde nos sentimos sin fuerzas. Porque hay veces que queremos aplicarle la palabra siempre es a los nuevos convertidos o al que no es creyente. Cuando el Señor Jesucristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso nos habla para todos, hermanos. Entonces, para eso el Señor Jesucristo fue ungido, para sanar a los quebrantados de corazón, pero también Él fue ungido para pregonar libertad a los cautivos. Y un cautivo es aquel que está retenido por la fuerza, es aquella persona que quizás está en un pecado y quiere dejar ese pecado. Vamos a poner de pronto un caso, aquel hombre que de pronto trabaja toda una semana y le pagan su salario y se va con sus amigos y se gasta la plata en cerveza, pero este hombre llega a la casa y se pone a llorar y se arrodilla y le dice a su mujer que no lo vuelve a hacer, pero pasan 8 días y vuelve a caer en lo mismo. Es porque está cautivo, está encadenado. Satanás lo tiene encadenado por causa de ese pecado. Pero el Señor Jesucristo fue ungido para eso con su Santo Espíritu, para libertar a los cautivos. Nos dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo, pero para esto Dios envió a su Hijo, para deshacer las obras del diablo. Dice que Él fue ungido con el Espíritu Santo para pregonar libertad a los cautivos. Pregonar nos habla de anunciar, de predicar el Evangelio, porque ese Evangelio es el que es poder de Dios, poder de Dios para salvación, aleluya. Entonces el Señor Jesucristo Él mismo nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos esforzarnos mucho con nuestras fuerzas, a de pronto dejar de realizar alguna situación, alguna cosa, pero nos vamos a cansar, no vamos a poder. Es el Hijo de Dios el que nos liberta, y para eso Él fue ungido con su Santo Espíritu. Aleluya. Pero también Jesucristo fue ungido con su Santo Espíritu para dar vista a los ciegos. Y hay 2 clases de ciegos, hermano. El que nació ciego, el que nunca ha visto la luz, pero está el otro ciego que por un tiempo sí vio la luz. Esto nos habla de nosotros, hermano, de los amigos que de pronto no son creyentes, no han conocido la luz, pero también nos habla a nosotros que quizás por un tiempo anduvimos en este camino, pero nos descuidamos y ya no hay luz en nuestras vidas, podemos estar en tinieblas, pero el Señor vino para eso, para dar vista a los ciegos. Entonces nos dice la palabra allí en el libro de Primera de Corintios, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces para esto fue ungido el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para venir y destruir las obras del diablo, para venir y quitar esa ceguera que nos impide ver al Señor. Amén. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo en una oportunidad, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero el Señor Jesucristo también fue ungido con el Espíritu Santo para poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué es la opresión o en qué condición se encuentra el que está oprimido? La opresión nos habla de ejercer demasiada presión, llevar al nivel máximo de estrés. Entonces hemos visto aquí estas 4 situaciones donde el rechazo, el desprecio, el menosprecio, donde cuando la persona se encuentra, su voluntad se encuentra despedazada, se encuentra sin fuerzas, se encuentra sin esperanzas. También encontramos cuando la persona se encuentra cautiva por causa del pecado, la persona está enceguecida, no pueden ver a Cristo, no pueden ver ninguna solución para sus vidas. Toda esta presión la quiere utilizar el enemigo para inclusive llevar a la persona a pensar en un suicidio.
Eso es lo que produce la presión. Pero en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, nos dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a su Hijo, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No importa, amigo, hermano, no importa la opresión que tengamos en nuestras vidas. Quizás el enemigo viene a decirnos ya no tiene solución. O como decía el salmista, que le preguntaban, le decían, ¿dónde está tu Dios? Tanto tiempo metido allá en la iglesia y miren la condición donde se encuentra. No, hermano, como el Señor nos decía hace un momento, tenemos que mirar al Señor. Si estamos pasando por esos momentos de opresión, de aflicción, el Señor sabe por qué lo permite. Y esto no va a ser para destruirnos, es lo contrario. Esto es para bendición de nuestras vidas, para hacernos crecer. Amén. Entonces vienen esos momentos, hermano, donde tanta opresión, tanta situación. Y en ocasiones usamos una frase que la usa mucho la gente hoy en día del mundo, y ahora en la iglesia también se ha metido eso. Tengo estrés, el estrés, el estrés. Todo es estrés, estrés, estrés. Pero en la palabra del Señor nos dice que su Hijo amado Jesús entregó su vida por nosotros, que Él fue herido por nuestras rebeliones, que Él fue molido por nuestros pecados, pero que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, Él quiere llevarse todo ese estrés que está en nuestras vidas. Pero Él, como es el Señor, Él espera que nosotros nos acerquemos a Él, que le entreguemos eso a Él. Pero nosotros a veces queremos esperar que el Señor haga todo. Y Él no lo va a hacer todo, hermano. Él ya entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que hacer ciertas cosas. Amén. Entonces ya vimos lo que ocurre en el día cero. El Señor es ungido con su Santo Espíritu para realizar todas estas obras en nuestras vidas. Entonces ahora sí vamos a mirar lo que ocurrió en el día 1. Volvemos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver en estos 4 días, 4 pasos para recibir un milagro. Amén. El primer día o el día 0, ¿cuál es el paso que hay que dar? Reconocer que solamente hay un Dios, y ese Dios en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que separados de Él nada podemos hacer. Amén. En el día 1, San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en las aguas, ocurre esto que lo vamos a leer acá. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De qué nos habla este primer día? De reconocer a Cristo como nuestro Salvador, como el Cordero de Dios, que entregó su vida por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y su palabra dice, testifica que Él enmudeció, que Él fue llevado al matadero y Él enmudeció, Él no habló. Sí habló para decir, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, el día 1 nos habla de eso, de reconocer a Cristo como nuestro Salvador. ¿Y cuántos de aquí lo hemos reconocido como nuestro Salvador? Como nuestro único y más que suficiente Salvador. Ahora vamos a mirar lo que ocurre en el día 2, versículo 35, ahí en San Juan 1. El siguiente día, o sea, 2 días después que el Señor fue bautizado en las aguas, versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Entonces en el día 2, ¿qué ocurre? Ellos están reconociendo a Cristo como ¿qué? Como el maestro. Amén. Como el Señor. Porque son 2 cosas muy diferentes, hermano. En ocasiones sí reconocemos al Señor como nuestro Salvador, pero no lo estamos reconociendo como nuestro Maestro, como nuestro Señor. El Maestro, ¿qué es lo que hace con el discípulo? Él le enseña, ¿cierto? Le da lecciones.
Entonces, si verdaderamente el Señor lo tenemos en nuestro corazón como nuestro Maestro, tenemos que estar yendo constantemente a la palabra, a oír las lecciones que Él nos da, porque son palabras de vida eterna. Entonces ya lo vemos, hermano. El primer día o el día 0, el Señor unge a su Hijo con su Santo Espíritu. El día 1 nos presenta a Cristo como nuestro Salvador. El día 2 nos lo presenta como nuestro Maestro, como nuestro Señor. Y el día 3 es el día del milagro. O sea, estos son los pasos que tenemos que dar para recibir un milagro. Aceptar primeramente a Dios, la Trinidad, aceptar a Cristo como el Salvador, como el Señor. De esta manera recibiremos los milagros. Porque muchas veces, hermanos, estamos pidiéndole al Señor por un milagro, queremos que Él obre, y sí, lo reconocemos como nuestro Salvador, pero no lo reconocemos como nuestro Señor, porque quizás la palabra no está morando en nosotros. Y para aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Maestro, debe estar la palabra morando en nuestras vidas. Entonces, ahora sí entramos a mirar lo que es el milagro de la conversión de las aguas en vino. Ya miramos en el versículo 1 el detalle que nos da del tercer día. Amén. Lo primero que tenemos que mirar aquí es que de qué tipo de vino nos habla, que fue este milagro. Porque cuando leemos en el libro de los Proverbios, capítulo 23, del 31 al 33, nos dice el Señor: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Dice: se entra suavemente, mas como serpiente morderá, y como aspid dará su dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Aquí, hermano, el Señor nos dice que ni siquiera tenemos que mirar al vino cuando rojea, o sea, cuando se empieza a fermentar. Entonces nos está hablando de un vino fresco, de un jugo de uvas, un jugo recién hecho. Amén. Volvamos a leer, hermanos, ahora sí en San Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces tenemos unas bodas. Estaban, aunque la palabra no nos lo dice, pero habían invitados. Estaban los familiares del novio y de la novia. Estaban los amigos del novio y los amigos de la novia. Entre estos estaba María, la palabra nos lo dice ahí en el versículo 1. Y estaba allí María, la madre de Jesús. Pero en el versículo 2 nos dice: fueron invitados también Jesús y sus discípulos. Aquí en esta lista de invitados, hermanos, estamos viendo quién fue el último invitado: el Señor Jesucristo. Amén. Y eso no es lo que nos puede ocurrir a nosotros en muchas oportunidades, hermanos. Al último que queremos invitar es al Señor Jesucristo. Amén. Invitamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, de pronto invitamos al líder, nos acercamos al pastor a pedir un consejo, pero no contamos con el Señor, lo dejamos de último, hermanos. Pero lo más precioso de todo esto es que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, su fidelidad es grande. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Él siempre estará con sus brazos abiertos esperando que nos acerquemos a Él. Amén. Seguimos leyendo, vamos a leer ahora del versículo 3 al 5. Dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Hermanos, el vino es un símbolo de paz, es un símbolo de gozo, de alegría, es un símbolo también de abundancia. Podemos ver que había una fiesta, unas bodas, y en unas bodas ¿qué hay? Gozo, alegría, ¿verdad? Y el vino siempre iba a estar ahí. Entonces el vino nos habla de eso, del gozo, de la alegría, de la paz. Pero estamos viendo que el vino se acabó, amén. Pero el Señor estaba ahí presente, o sea, era el Señor el que estaba en el asunto. Él quería obrar, Él quería hacer algo. Lo mismo que pasa en nuestras vidas, hermano. Quizás hay algo en nuestras vidas que nos causa aparte de la salvación, la vida eterna. Está la familia, están los hijos, ¿cierto? Está el empleo, de pronto está alguna propiedad o algo. Pero vemos que en un momento esas cosas que nos causan gozo, alegría, como que vemos que eso se va, como que eso se sale de nuestras manos.
Y decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Será que el Señor ya no está conmigo? Pero no, el Señor estaba ahí, hermano, así como Él está de nuestro lado también. Aleluya. Entonces vemos que también el vino es símbolo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces este vino también es tipología del Espíritu Santo. Vemos que el vino se les acaba, hermanos. ¿Y qué hacen los sirvientes? ¿Ellos a quién buscan? Ellos buscan a María. Ellos se acercan a María y le dicen a María, se nos acabó el vino, ¿qué hacemos? Y María dice, yo sé qué hacer, ahí está mi hijo. Entonces ahí podemos pensar por qué María busca a Jesús. Eso nos demuestra, aunque la palabra no nos lo relate, pero que quizás ya hubo algún acontecimiento en casa donde eso pudo ocurrir. De pronto hubo alguna necesidad, pudo haber algo, y María vio cómo Jesús oró, y el Señor obró, hizo un milagro. O sea, con esto el Señor nos quiere mostrar, es que todo empieza ¿dónde es? En casa, hermano. En casa es donde verdaderamente se sabe quiénes somos, amén. Aquí en la iglesia podemos ser unos, pero en la casa ¿cómo somos? Aquí podemos mostrarnos de una manera, delante del líder, delante del pastor, pero en casa verdaderamente sí saben cómo somos, hermano. Entonces por eso estos sirvientes buscan a María, buscan la ayuda de ella. Ella dice, yo sé qué hacer, yo sé quién nos puede ayudar. Va y se acerca a Jesús. ¿Y qué le dice? No tienen vino. O sea, le está diciendo a Jesús, haga algo, mijo, usted sabe orar, haga algo. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Porque, hermanos, es que el Señor tiene un tiempo para cada uno de nosotros, un tiempo para obrar en nuestras vidas. Pero como le digo, muchas veces quizás tenemos un problema, una necesidad y vamos al hermano, y de pronto en alguna manera el hermano pueda hacer algo por nosotros, ¿sí? Pero resulta que el Señor quería hacer algo más grande con nuestras vidas. Entonces a veces nosotros mismos nos estamos privando de ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas por estar acudiendo a los demás y no acudir primeramente a Él, esperar el tiempo de Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces María, cuando ve que el Señor le dice de esta manera, aún no ha venido mi hora, entonces ella ¿qué dice? Le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Aquí vemos que María en alguna manera ella quiso como interceder por los demás, ¿sí? Y eso en ocasiones puede funcionar, hermano, quizás de pronto cuando estamos nuevos, ¿cierto? En el Evangelio, entonces podemos buscamos a los hermanos que llevan más tiempo que nosotros, hermano, ayúdeme a orar, tengo esta situación. Y los hermanos nos ayudan a orar y el Señor obra, se glorifica. Pero lo que el Señor espera es que nosotros mismos oremos por nosotros, que nos acerquemos a Cristo, porque la palabra nos dice que el único intercesor que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, que se dio en rescate por todos nosotros. Entonces María le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. O sea, acéptenlo como maestro, como Señor. Amén, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque muchas veces estamos buscando ayuda en los demás, porque no lo hemos aceptado a Él como maestro, como Señor. Su palabra no está morando en gran manera como el Señor quiere. Como dice allá en Colosenses 3, que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Versículo 6 y versículo 7. Dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron ¿cómo? Hasta arriba. Hermano, habían 6 tinajas, dice que de piedra, o sea, ellas se veían como duras, resistentes, pero estaban como vacías. Amén. El número 6 nos habla de qué. La palabra dice que el número 6 es número de hombre, nos representa a nosotros. Fuimos creados por el Señor en el día sexto. Así como el número 7 es el número de la perfección, el número de Dios, ¿cierto? Nosotros somos representados en el número 6. Somos seres incompletos. Pero para que el 6 llegue al 7 le faltaría un número, ¿cierto? Una posición, un lugar. Esa es la posición que el Señor
ocupan nuestras vidas. Cuando Él ocupa ese lugar, somos perfectos en Cristo Jesús. De otra manera no podremos serlo. Entonces, estas 6 vasijas nos representan a cada uno de nosotros, nos puede representar a nosotros. Estas vasijas estaban como, hermanos, estaban vacías. Y la orden del Señor fue ¿cuál? Llenarlas hasta arriba. Esa fue la orden del Señor. Ahora tenemos que el agua es símbolo ¿de qué? De la palabra de Dios. Allá en el libro de Efesios, el Señor nos lo dice así. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces vemos que el agua es símbolo de la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo vio esas vasijas ahí, eran de piedra, eran muy bonitas, pero estaban vacías. Y el Señor, ¿qué dijo? Llénenlas de agua hasta arriba. Y así es, hermano, cuando nosotros queremos ver un milagro en nuestras vidas, tenemos que estar llenos de agua hasta arriba, llenos de la palabra, que la palabra esté gobernando nuestra mente. De esa manera tendremos la mente de Cristo sobre nosotros. Amén. Leemos entonces en el versículo 8. Cuando ya ellos llenan las vasijas de agua hasta arriba, el Señor viene y hace el milagro. Las aguas son convertidas en vino. Una vez que las aguas son convertidas en vino, versículo 8, entonces el Señor les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Hermanos, nosotros, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser usados por el Señor? De una o de otra manera. ¿Verdad que todos queremos ser usados? Pero aquí estamos viendo que cuando llenan estas vasijas, el Señor dice llevarlo. O sea, ahora están mostrando, el Señor está mostrando un producto. Está mostrando ese vino. El Señor es el que da la orden, dice: saquen y llévenlo, muéstrenlo al maestresala, porque es el Señor, hermano, el que Él va mirando en la medida en que nosotros estemos llenos de su palabra, llenos de su Santo Espíritu, que Él nos va a sacar, Él nos va a permitir ser útiles. En muchas ocasiones uno oye en la iglesia, hermanos, ¿sí? Dice: no, yo me voy de esta iglesia porque es que aquí no me usan, aquí no me ponen a hacer nada, aquí no miran mi talento, no miran esto. Pero hermanos, es que no es el pastor el que llama, no es el pastor el que escoge, es el Señor, hermanos. En la medida en que estemos como llenos de agua, llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo, en esa manera el Señor empezará a usarnos. Amén. Versículo 9. Dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el hombre llamó ¿a quién? Llamó al esposo. Vemos, hermano, que el maestresala, él no sabía lo que había acontecido, pero los sirvientes sí. El maestresala de pronto había oído hablar de Jesús, y él se entera que Jesús está en esa boda, pero el hombre está tan ocupado en sus quehaceres, en sus trabajos, que él no tiene tiempo para acercarse a Jesús, y por eso él no ve los milagros que otros están viendo. Y es lo mismo, hermano o amigo, que nos puede ocurrir a nosotros. Quizás tenemos tiempo para todo, menos para acercarnos a Jesús. Y queremos verlo a Él obrando, queremos verlo a Él haciendo milagros, pero no queremos acercarnos a Él, queremos todo fácil. Y podemos mirar en la palabra los pocos relatos de los milagros que el Señor Jesucristo hizo. En su mayoría dice que los leprosos o los ciegos oían que Jesús estaba en tal lugar y la gente iba ya hasta donde estaba Jesús, se acercaban, lo buscaban. Pero nosotros, a la inversa, queremos hacer lo contrario, que el Señor me haga un milagro, pero yo no acercarme a Él. No tengo tiempo para Él, pero sí tenemos tiempo para pedirle milagros. Amén. Entonces esta era la condición de este hombre, del maestresala, con Jesucristo ahí al lado haciendo milagros, pero él no se estaba dando cuenta de nada. Versículo 10. Cuando el maestresala llama al esposo y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Hermano, aquí vemos que el maestresala, por no acercarse a Cristo, él no está viendo los milagros. Y acá ahora lo vemos que él está como peleando. Él está haciéndole un reclamo al esposo, al dueño de la boda, al que lo contrató. Le está diciendo: ¿cómo es esto? Yo estoy acostumbrado a hacer las cosas es así. Primero se sirve el vino bueno, y pasa el tiempo y ya se sirve un vino inferior, pero usted está haciendo al contrario. Entonces eso es lo que nos puede ocurrir a nosotros, hermanos. Si no nos acercamos a Cristo, no vamos a ver milagros y después nos ponemos a pelear con el Señor. Nos ponemos a pelear con Él, porque no estamos viendo las cosas, o quizás las cosas no están saliendo de la manera que nosotros estamos acostumbrados a realizarlas. Amén. El vino, como ya lo vimos, es símbolo del Espíritu Santo. Y el Señor ha reservado para este último tiempo, hermanos, una unción especial, que es la promesa que estamos esperando, que aparece en el libro de Joel y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál? El derramamiento de su Santo Espíritu. Pero para que ese derramamiento, como la palabra nos dice, el Señor dice: en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Pero a veces de pronto malinterpretamos esta palabra. Entonces estamos ahí quietos y no estamos haciendo la parte que nos corresponda. Estamos esperando que ese momento llegue, ¿sí? Pero sin hacer nada, sin hacer lo que nos corresponde. Aquí vimos que para que hubiera vino fue necesario que hubiera ¿qué? Agua, que hubiera palabra. Hermano, y para que nosotros seamos partícipes de ese derramamiento del Espíritu Santo, de ese buen vino que ha sido reservado para este tiempo final, tenemos que estar llenos de agua, llenos de la palabra, hasta arriba, hermanos. Amén. Para que nuestra copa debe estar rebosando con la palabra de Dios, para que de la misma manera rebose con la presencia del Espíritu Santo. Y así podamos nosotros impactar, hermano, a este mundo que se pierde por el pecado. Porque así como el Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para sanar a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los oprimidos por el diablo, nosotros también hemos sido ungidos con el Espíritu Santo para ayudar a esas personas también que el diablo los tiene cautivos. Amén. Pero para entrar en ese mover de ese derramamiento del Espíritu Santo, debemos estar llenos de la palabra. Entonces, hermano, en esta historia vemos varios personajes y nosotros estamos representados en esos personajes. Vimos a los esposos, amén, que invitaron de último al Señor Jesucristo, pero el Señor aceptó la invitación. Ahí estamos representados nosotros, amén. Vimos a los sirvientes, que había una necesidad, sabiendo que el Señor estaba ahí, pero buscaron fue a María. Ahí estamos representados nosotros también. Vimos a María, que ella quiso mover al Señor para que Él hiciera un milagro, pero a su manera. Y eso nos pasa a nosotros también, hermano. Le oramos al Señor, queremos que el Señor obre en nuestras vidas de alguna manera, pero queremos ponerle la dirección al Señor. Señor, hágalo así, así, de esta manera. Me gustaría que lo hiciera así, así y así. Entonces estamos representados también en María en esta manera. Estamos representados en las vasijas también, que aunque eran de piedra se veían muy duras, muy fuertes, pero se encontraban como vacías. Estamos representados también en el maestresala, que él no entiende por qué las cosas le están saliendo como él las tenía organizadas, como él las tenía planeadas. Y entonces ahí es donde él se pone a pelear con el Señor. Amén. Hermano, y hay cosas, hermano, amigo, que pueden estar pasando en nuestra vida. Quizás de pronto nosotros organizamos nuestro matrimonio de alguna manera, ¿sí? O el trabajo o algún negocio, lo organizamos de alguna manera, pero de un momento a otro empezamos a ver que las cosas no marchan, no funcionan como nosotros esperábamos. Y ahí de pronto es donde empezamos a pelear con el Señor. Amén. Pero lo que el Señor quiere hacer es algo más grande. Él quiere bendecir nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, yo quisiera compartirles en este momento, los hermanos, los amigos que se encuentren aquí presentes. A mí me estaba ocurriendo como aquel hombre, como el maestresala. Amén. Yo conocí el Evangelio desde el vientre. Mi madre y mi padre se congregaban. Yo estuve hasta la edad de los 14 años. Nos apartamos, diferentes situaciones que hubieron en la iglesia, en el hogar también con mi papá. Nos fuimos al mundo.
15 años después el Señor me permitió regresar. Amén. ¿Cuál es la situación, hermano? Yo tenía un buen empleo, tenía a mi esposa, tenía ya una de las niñas, pero de un momento a otro, hermano, el Señor empezó a permitir situaciones en mi vida. O sea, esas cosas que para mí eran de gozo, de alegría, de paz, representado en el vino, eso empezó a acabarse. El trabajo empezó a ponerse malo, empezaron a haber problemas, peleas en el hogar. Me acuerdo que para ese tiempo ya teníamos una niña y mi esposa, ella empezó a planificar. Ella se ponía la inyección cada mes. Y como les venía diciendo, el trabajo se empezó a poner malo, peleas una cosa, la otra. En la empresa donde trabajábamos, que ahora iban a comprar una maquinaria, que nos iban a nosotros a echar. Y claro, todo eso trae conflictos en la mente de uno, porque así como el maestresala, uno hace un plan, uno organiza un plan, pero yo andaba sin el Señor. Y el Señor, ¿qué dice? Dice, separados de mí, nada podéis hacer, separados de Él, nada podemos hacer. Llega un día donde esos planes, amigo o hermano, si hacemos planes sin el Señor, llega un día donde eso se va a derrumbar, pero el Señor está detrás de eso, Él está ahí detrás con un propósito. Entonces, hermanos, mi esposa me sale con el cuento que está embarazada, para completar. Entonces yo, siendo conocedor del Evangelio, pero estaba apartado, estuve hasta la edad de los 14 años, un niño en escuela dominical, pero ya conocía la palabra. Cuando mi esposa me dice que ella está embarazada, yo le di pesos ese día, le dije, aborte. Yo le dije, sáquese de ese monstruo. Es para que veamos, hermano, el enemigo hasta dónde nos quiere llevar. Pero el Señor está ahí obrando en medio de esas situaciones que nos parecen duras, que nos parecen difíciles. Ella habló con mi mamá me llamó, me dijo, mijo, ¿usted qué le pasa? Usted es conocedor del Evangelio. Yo estaba apartado, yo le dije, mamá, eso es problema mío, no se meta, ¿sí? Entonces mi esposa, ella me dijo, mire, ayúdeme hasta que la criatura nazca. Cuando ella nazca, yo me voy para mi tierra. Hicimos ese acuerdo. Cuando la criatura naciera, ella se iba a ir. Para que veamos, hermano, que cuando nosotros como conocedores del Evangelio, si dejamos endurecer nuestros corazones, si sacamos a Cristo, si sacamos la palabra de nuestras vidas, nuestro corazón se va a endurecer, así como las vasijas de piedra, endurecidas pero vacías. Amén. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Nace la niña menor mía. Entonces ella nace. Yo trabajaba en una empresa, yo trabajaba de noche y cada 15 días yo dormía una noche en la casa. Y preciso esa noche que yo dormía se enfermaba la niña de la respiración. Tocaba salir corriendo con ella para el hospital. Entonces empiezan los vecinos a decirle a mi esposa, lleve la niña, bautícela. Eso es porque no la había bautizado. Entonces mi esposa me decía, bauticemos la niña. Ahí sí yo le citaba la palabra. No, es que en la palabra de Dios no dice eso, que no hay que bautizar a los niños. Es que cuando cada uno esté grande, cuando cada uno tome la decisión. Entonces ella me decía, pero usted que habla de la Biblia, ni es capaz de ir a la iglesia a buscar a Dios para que nos ayude en este problema. Hermano, y el Señor utilizó esto fue lo que el Señor utilizó para que yo me acercara a Él. Pero yo no me acerqué buscándolo ni como Salvador, ni como Señor. Yo me acerqué buscando fue un milagro. Y de pronto muchas veces nosotros que ya somos hijos de Dios o los amigos, nos acercamos buscando a Dios por eso, por un milagro. Amén. Pero el Señor quiere hacer algo más grande. Porque nosotros podemos ver en la palabra, el Señor inclusive resucitó a muertos, a Lázaro lo resucitó, pero llegó un día donde Lázaro volvió a morir. Entonces aquí es donde, ¿qué ocurrió con la niña, hermano? Nació, pero no se fue, pero no esposa. Y yo empecé a querer la niña, empecé a amarla, amén. Y así fue como el Señor me trajo a sus caminos. Y el día que yo me reconcilié con el Señor, este 25 de noviembre serán ya 10 años. El día que el Señor llegó con la palabra a mi vida, yo pasé ese día a aceptarlo como mi Salvador, amén. Ese día yo no pasé a pedir oración por la niña que se encontraba enferma, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, abre los ojos de nuestro entendimiento. Es a través de la palabra de Dios que reconocemos de verdad, hermano, que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Fue para eso, para dar salvación a nuestras almas, amén. Yo tenía un problema en una rodilla y en el túnel del carpio, la mano izquierda, tenía que ser operado. Ese día operado, el Señor
se llevó eso también, hermanos. Entonces vemos que algo que a mí me parecía muy, ¿qué? O sea, el problema grande, sí, que se iba a acabar, que la empresa, que se iba a acabar el empleo, que mi esposa embarazada, que otra boca para alimentar, pero era lo que el Señor estaba utilizando, hermano. Y habrán muchas situaciones en nuestras vidas que nos parecen muy duras, pero es el Señor el que está ahí permitiéndolo, hermano, con un propósito. Él quiere llevarnos a algo más grande. Hermano, y ya me adelanto, pasa el tiempo, ya la niña ya tenía como 5 añitos, y allá donde nosotros vivimos, todavía vivimos en el mismo sector, hay que subir un poco de escaleras, y yo subo con la cicla al hombro. Entonces está la otra niña que es mayor 2 años, para ese entonces tenía 7. Cuando yo iba saliendo, a las 2 salían a mirarme yo cómo subía por las gradas con la cicla. La de 7 años, papá bendición, yo Dios la bendiga, papá bendición, Dios la bendiga. Y la niña de 5 años, la que yo no quería, la que el enemigo me tenía enceguecido, que quería destruirla, ella no me decía papá bendición, ella me decía era papá, que Dios lo bendiga. Yo le decía no mamita, así no es bendición. No papá, que Dios lo bendiga. Entonces ahí podemos ver, hermano, que esas cosas que nosotros creemos que nos van a matar, que nos van a destruir, es para bendición. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuántos de aquí somos discípulos del Señor? Amén. Entonces, hermano, vemos que estas situaciones, por duras que nos parezcan, el Señor las permite. ¿Para qué? Para Él glorificarse. ¿Y para qué? Para que creamos en Él, para que nos aferremos cada día más, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe prospere. Pero ahí vienen esos momentos de duda, de aflicción, de todas esas situaciones. La mayoría de veces lo que hacemos es correr a reprender al diablo. A reprender al diablo, hermano. Pero aquí estamos viendo, y Señor, avergüenza al diablo, avergüenza las tinieblas. Pero aquí estamos viendo que no, que el Señor permite esas situaciones duras. ¿Es para qué? Para que nosotros como sus discípulos creamos en Él, que nuestra fe aumente. Gloria a Dios. Entonces, el Señor puede hablar en cualquier necesidad, hermano o amigo. Quizás en esta noche se encuentra algún amigo en medio nuestro que está pasando por esos momentos difíciles. Quizás se le acabó el hogar, su esposa lo abandonó, su esposo lo abandonó. Quizás sus hijos cayeron en la droga, en el homosexualismo. Quizás haya usted venido pensando en eso, buscando al Señor simplemente para que le haga un milagro. Pero el milagro más grande es eso, la salvación de nuestras almas, la conversión de nuestras almas. Ya Él se encargará de lo demás. Como en el caso mío, yo venía buscando era un milagro, pero a través de la palabra entendí que lo más grande era la salvación de mi alma. Y el Señor ese día me hizo salvo, me hizo su hijo, me sanó de la rodilla, me sanó del túnel del carpio. Y la niña está ahí hoy en día y está estudiando inglés y no sabemos qué propósito pueda tener el Señor con ella, hermano. No sabemos qué propósito tenga el Señor detrás de cada prueba, detrás de cada cosa que esté pasando a nuestro alrededor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar gracias, hermanos, al Señor por su santa palabra.